Jesucristo eres Señor, como un río impetuoso tu poder fluirá, y el más alto collado ante ti caerá. Eres digno, Hijo de Dios. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Las naciones declaran que tú eres Señor, las rodillas se postran adorándote hoy. Jesucristo eres Señor, todos te adoramos y te damos gloria. Nuestras vidas alzamos como ofrenda de amor. Eres digno, Hijo de Dios. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Y con todas mis fuerzas cantaré de tu misericordia y tu poder. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Digno eres tú. Digno eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración. Digno eres tú, digno Señor, toma mi vida y mi corazón. Digno eres tú. Amados, un abrazo muy especial. El Señor les continúe bendiciendo de gran manera. Encargo especial. Luchemos por estar dentro de la voluntad del Señor. Yo sé que los asuntos de la voluntad del Señor quizás no requieren lucha, ¿no? Cuando yo te digo luchemos por entrar o por estar dentro de la voluntad del Señor, alguno de ustedes pudiese llegar a pensar, no pastor, pero para eso no hay que luchar mucho, hay que leer la Biblia y ya. Hermano, yo creo que hay que luchar porque nosotros vivimos, según el apóstol Pablo, en este estuche llamado carne. Y a esta carne le gustan cosas que algunas veces van en contra del espíritu. Es sencillamente por eso que utilizo la frase luchemos o batallemos para estar dentro de la voluntad del Señor. Hagamos mérito y hagamos honor y llevemos con pundonor lo que conocemos de Cristo. Esa es la invitación en este tiempo. Cuando Dios nos llama es porque Él nos conoce y porque Él sabe que tenemos la capacidad de, voy a utilizar una figura que utilizamos mucho en nuestro español, dejar el nombre de alguien en alto.
cuando Dios nos llama es porque Él nos conoce y es porque Él sabe que podemos dejar su nombre en alto. Yo creo que la referencia de las más claras que podemos tener en la palabra es su siervo Job, cómo él sabía que el diablo iba a hacer algo con él y Dios le dice, tócale, porque yo sé lo que tengo como hijo, ¿cierto? Uno muchas veces en las lecturas rápidas que hace de Job, uno se puede dar cuenta que el diablo no estaba jugando y que quería tentarlo, y algunas personas podrían llegar a imaginarse que Dios es un Dios como, o sea, como hasta malo. ¿Cómo permite que el diablo vaya a tocar así a su siervo? Ser un siervo justo, recto, apartado de Dios, o sea, temeroso de Dios. Y yo creo que esto tiene que ver con la confianza que Dios tiene en las personas. Dios confía en ti. No le des menos a Dios de lo que Él sabe que tú puedes dar. Ese es mi punto de introducción. O sea, Dios no tiene ningún tipo de problema con que nosotros pasemos con algunas dificultades. De hecho, por eso la vida algunas veces permite que nosotros atravesemos por algunas dificultades, porque Él sabe la capacidad que tenemos para poderla afrontar. No es que yo siento que no puedo más. Primera de Corintios 10:13, Él no pone una tentación o problema que no sea común al género humano, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación o el problema dará también la salida a fin de que podáis resistir y soportar. No hay una prueba mayor a la que nuestras fuerzas puedan ejecutar. Entonces, por eso hago la introducción antes incluso de leer el texto, porque la intención mía es que nosotros actuemos como conocidos de Dios, como personas que Dios conoce. Y yo te digo una cosa, Mateo capítulo 7, que es el título, que es el texto que tendremos para hoy, bajo el título Los conocidos de Dios. Porque mi intención es que esta frase que el Señor Jesús le dijo a algunas personas, nunca llegue ni a tu vida, ni a la de tu familia, menos ni a la mía, ni a la de mi familia. Que Dios nos diga que nunca nos llegó a conocer. Mateo capítulo 7, bajo el título Los conocidos de Dios, leemos bajo la dirección del Espíritu Santo de Mateo capítulo 7 del versículo 21 en adelante, en el cual la palabra de nuestro amado Dios dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice la palabra del Señor. Escucha bien esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Nosotros siempre hemos tenido problemas con el oír, con el escuchar muy bien. De hecho, dicen los entendidos en el tema que hay diferencia entre oír y escuchar. Que yo creo que usted ha leído ya los archivos referente a eso. Pero mira lo que les dice el Señor Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó el Señor Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, los conocidos de Dios. Una de las frases que yo literalmente tengo que decir que me han causado mucho dolor leerlas en la palabra, tiene que ver con esta. O sea, hay 3 episodios en la vida bíblica, por decirlo así, que a mí me golpean fuerte.
precisamente porque no quisiera llegar a encontrarme en esa situación. Y predicaciones como esta fluyen de mi corazón, lógicamente porque Dios me la dio, para que nosotros quizás jamás lleguemos a estar en una condición de esta. Lo digo de esta manera. ¿Ustedes recuerdan a Sansón, que un día intentó buscar la presencia de Dios y la palabra del Señor dice, pero el Espíritu de Jehová se había apartado de Sansón? ¿Ustedes recuerdan a Saúl, el que intenta matar a David, el primer rey que tiene Israel? Intenta buscar a Dios y el profeta Samuel le dice, Dios ya no está contigo. Hermanos, y les aseguro que en este momento siento como una cosa rara, nada más de poderles decir eso. Porque no es ese Dios el que siempre te dice, vengan a mí, que yo siempre voy a estar por ustedes. Que nuestra vida nunca llegue a este tipo de condición. Y la tercera frase o el tercer episodio que me genera un poco de Dios mío, qué miedo, qué temor esto, es este episodio. Cuando el Señor Jesús les dice, yo nunca los conocí a ustedes. Tenemos todos los agravantes encima, ¿no? No lo escogimos nosotros. Él nos escogió a nosotros. Y aún con eso, hay gente que puede estar todo el tiempo, pero no puede llegar a un conocimiento pleno de lo que es Dios. Por eso el Señor Jesús dice, yo nunca los conocí. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser conocidos de Dios? Es la respuesta que vamos a tener hoy. Es la pregunta que vamos a tener hoy y le vamos a intentar dar 2 o 3 respuestas según lo que el pasaje bíblico dice. Lo primero tiene que ver con vivir bajo el propósito de Dios. Vivir bajo su propósito. Y yo creo que Mateo 7:21, voy a leer de texto base. No hay nada más triste que una persona pueda llegar al final de sus días con mucho dinero, con sus hijos educados en buenas universidades, teniendo una casa, pensionándose, viviendo una buena vejez, para utilizar una frase bíblica. Pero que esa persona con todo y estas cosas, con buen dinero en el banco, con un buen vehículo, con una buena casa, ubicada en el condominio que siempre quiso, no haya vivido bajo el propósito de Dios. Cuando nosotros somos conocidos de Dios, nosotros debemos primero vivir bajo su propósito. La palabra del Señor dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad o el que cumple su propósito, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, la voluntad fue expresada ya hace mucho tiempo a través de la palabra del Señor. Y aquí la palabra que vamos a responder, o la pregunta a la cual vamos a responder es, ¿hay coherencia en decir que el Señor Jesús sea tu Señor? O sea, ¿el Señor Jesús literalmente es el Señor de tu vida? Porque cuando el Señor Jesús es el Señor de nuestra vida, nosotros hacemos los mayores y los mejores esfuerzos para demostrar que Él es el Señor de nuestra vida. Mira, hay personas que se han quedado por mucho tiempo en la misma condición, reconociendo que tienen algunas faltas, pero no cambiando muchas de ellas. Con la excusa de que yo soy así, me educaron así, me criaron así, ay, no todo el mundo lo hace. O sea, cuando el Señor Jesús es el Señor de nuestra vida, nuestra conducta tiene que tender a mejorar, no a desmejorar. Mira, la voluntad de Dios es regirse por los parámetros que Él ha establecido, no por lo que el sistema te diga que tienes que hacer. Hablando de propósito de Dios o de voluntad de Dios, no es caer tampoco en activismos religiosos. Porque lo que está pasando acá es gente que, para que usted me entienda, voy a contextualizarle esto, era gente que estaba dentro de la iglesia. O sea, era gente que echaba fuera demonios. O sea, estas no eran personas que no se movieran en los dones del Señor. Entonces mira que la garantía no te la da el pertenecer a una congregación. Eso no te da garantía de que el Señor Jesús te conozca. No te da garantía. Entonces, el activismo religioso tiene que ver con hacer cosas en la iglesia y para Dios, pero que el Señor Jesús no esté en medio de esas cosas. Mira, el Señor Jesús lo que le refuta a ellos, si somos bien concienzudos, pues como con la lectura, no es que ellos no hicieran cosas dentro de la iglesia, sino que Él no fuese su Señor. O sea, aquí hay que dividir la historia. Él no les está peleando porque no se congregaban.
O sea, esto es otro nivel, ¿no? Como que, hermanos, congréguense. No, él no está peleando por eso. El Señor Jesús les refuta fue que ellos hicieron varias cosas, pero que Él no era su Señor. O sea, ustedes hicieron varias cosas dentro de la iglesia, pero yo no estaba en el propósito de lo que ustedes estaban haciendo. Antes de hacer las cosas, ¿no será que es bueno preguntarnos si Dios es nuestro Señor o no? O más allá de si es nuestro Señor o no, si lo que estamos haciendo le agrada a Dios o no, porque eso significa vivir bajo su propósito. Entonces, la primera palabra que vamos a aprender acá es propósito. En Mateo 7:21. En Mateo 7:29 está la palabra autoridad, ¿cierto? Para ser conocidos de Dios hay que tener nosotros autoridad, no tiranería, autoridad. Mateo 7:29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Te das cuenta que la autoridad de los escribas era impuesta por ciertas normas que hacían que el pueblo les respetara? ¿Te das cuenta que el Señor Jesús, aún viviendo bajo estas normas del sacerdocio y bajo estas normas que colocaban los escribas, Él hablaba y enseñaba y la gente veía autoridad en Él, no en los mecanismos que los escribas y los sacerdotes de la época habían colocado para demostrar su autoridad? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es la autoridad en este pasaje? Aquí la única frase que nos dice es no como los escribas, ¿no? ¿Quiénes eran los escribas para poder saber de qué está hablando el texto bíblico aquí supuestamente de autoridad? Persona experta en la ley, pero no vivían la ley a cabalidad. Eso era un escriba en esa época, ¿ok? O sea, él dice, la gente dice, él nos enseña con autoridad, no como los escribas, para saber qué era lo que era un escriba y qué es lo que la gente notaba de autoridad, pues tenemos que centrarnos en saber, hombre, qué era un escriba para saber que de eso tenemos que alejarnos. ¿De qué tenemos que alejarnos? De no reflejar el cielo, de no ser como los escribas. Los escribas eran una persona que era experta en la ley, pero no vivían a cabalidad y no tenían esa autoridad, ¿cierto? Y eran personas que enseñaban desde la autoridad que tenían, no desde su ejemplo de vida. Seré breve. Qué bueno es que nuestros hijos amen a Dios porque nosotros amamos a Dios. Qué bueno es que nuestros nietos amen a Dios porque nos vean a nosotros amar a Dios. No porque les digamos únicamente, amen a Dios. Eso no funciona así. Yo recuerdo un texto bíblico del Antiguo Testamento donde David le dice a Salomón, cuando él va a construir el templo y ya va a empezar a ser el rey, le dice, Jehová algún día fue Dios, después se convirtió en mi Dios y ahora quiero que sea tu Dios. Dios fue el Dios de Salomón porque primero fue el Dios de David, su padre, y él se lo instruyó y él se lo enseñó. Qué bueno es que nosotros entendamos que tenemos que enseñar no desde la posición que tenemos, sino desde la vivencia y el ejemplo que diariamente tengamos para la sociedad. Eso es no parecerse a un escriba. La primera palabra es propósito. La segunda palabra es autoridad. Estás bajo la autoridad de Dios cuando no únicamente son tus palabras las que instruyen, sino tu ejemplo de vida. Aforismo. Predica y enseña, y si es necesario, habla. Y lo tercero que muestra el texto bíblico es la palabra prudencia. Propósito, primera palabra, autoridad, segunda palabra, y prudencia, siendo prudente. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es prudente en este pasaje? Entonces es poner en práctica, es ser discreto, ser sabio, ser precavido, todo lo que usted quiera de la palabra prudencia en este ejemplo tan sencillo que pone el Señor Jesús. ¿Qué es edificar sobre la roca? Y vamos a hacer como hagamos quizá como unos subpuntos del punto 3, hablando de qué es edificar sobre la roca. Edificar sobre la roca tiene varios condimentos, por decirlo así. El primer condimento es la palabra esfuerzo o la palabra dedicación.
Edificar sobre la roca requiere esfuerzo y dedicación. Mira, una persona prudente es una persona que cava lo que sea necesario. Que cava lo que sea necesario. No sé, voy a colocar un ejemplo muy doloroso. A mí me da pavor, es la verdad, la odontología. A mí no me gusta mucho, es la verdad. Yo de niño sufrí como mucho con la odontología. Yo como que no era muy aseado con los dientes, entonces siempre tuve mucho problema con los dentistas, ¿no? Y cuando uno muchas veces, pongo este ejemplo, va al odontólogo, se ve algo por encima. Entonces el odontólogo te dice, mira, tienes una caries que parece ser chiquitica. Pero él te dice, pero toca destapar un poquito para saber qué tan profunda está la caries. Y perdón el ejemplo como tan... Entonces empieza el odontólogo a cavar. Cuando destapa la muelita se da cuenta que esa caries no es superficial, que esa caries está profunda. Y el odontólogo necesita obligatoriamente no calzar encima de la caries, sino cavar más profundo hasta que limpie y quite toda la infección, todo lo que está mal, y posterior a esto hacer una resina nueva o una calcita, como ustedes le quieran llamar. Es lo mismo. En la vida espiritual hay que esforzarse y hay que cavar hasta que sea necesario. Hermano, mira que nosotros hasta para ejemplos coloquiales de la vida limpiamos hasta que sea necesario. Nosotros estamos lavando el baño de nuestra casa, lo lavamos y nos damos cuenta que todavía la pared quedó como grasosa. ¿Y qué hacemos? Volvemos y la lavamos hasta que sea necesario para que quede limpio. Colocamos ropa en la lavadora, le aplicamos muy poquito detergente, tenía mucha carga la lavadora, pero cuando estamos extendiendo la ropa decimos, uy, no, esa ropa quedó como medio sucia. ¿Qué hacemos? Volvemos a lavarla, más detergente, más jabón, un poquito más de límpido, de quitamanchas, de lo que usted le aplique a su ropa, hasta que quede limpia. ¿Y por qué para la cosa espiritual nosotros nos conformamos con cualquier cosa? Si un día no se hace devocional, ay, pues tampoco nos vamos a morir por no hacer devocional. Y ese día no hacemos devocional. O sea, ¿por qué para lavar la ropa, para lavar el baño, para nuestros hijos en el colegio? Nuestros hijos van mal en alguna materia del colegio y nosotros contratamos un profesor extra que le dé clases de matemática hasta que sea necesario. La pregunta que te hace hoy la Biblia es, ¿por qué para lo espiritual no cavas hasta que sea necesario? Una persona prudente en este pasaje bíblico es una persona que cava lo que sea necesario. Cavar implica sacrificio, esfuerzo, dolor, potencia, trabajo, no dormir, lo que te toque. Pero aquí es necesario cavar hasta que llegues a la profundidad y encuentres la roca. Aquí hay otra palabra aparte de esfuerzo y dedicación. Hay una palabra que es la palabra tranquilidad. Mateo 7:25. Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mira, la tranquilidad no te la da la ausencia de problemas, sino el haber hecho las cosas bien con Dios en el pasado. ¿Por qué esa casa, cuando le llega el ímpetu, tiene la tranquilidad? Porque en un pasado cavó profundo. En un pasado cavó profundo. Tu vida no se va a arreglar porque se vayan los problemas. Tu vida se va a arreglar porque en un pasado hayas cavado profundo con Dios. O sea, la tranquilidad de la que está hablando aquí el pasaje tiene que ver con un pasado tuyo, con haber hecho las cosas de excelente manera con Dios en un pasado. El que ha sembrado en Dios, ¿cómo no va a recoger? El estudiante que ha estudiado todo el semestre, ha ido a clase, ha presentado sus trabajos, ¿cómo no va a tener tranquilidad en un examen final por más de que se ponga nervioso? Mira, te voy a contar una historia. Yo tuve un muy buen rendimiento en mi bachillerato, ¿cierto? Yo me gradué en Bogotá, en un colegio llamado la Academia Americana. Y a mí siempre me exoneraban de algunos exámenes. De algunos exámenes me exoneraban siempre. En física, recuerdo, siempre me exoneraban. En trigonometría, me exoneraban. En cálculo, me exoneraban. Y un día eran dos maestros que se repartían las horas para poder notar cálculo, física y trigo. Un día yo recuerdo que él hizo un examen final. Pero un examen final que él incluso dijo, yo puse el examen final hasta más fácil para que ustedes pudieran pasar. Y resulta que ese día yo no sé a mí qué me pasó.
Tanto así que el maestro deja salir a todos del aula de clase y él dice, Ulabarri, mi apellido, Ulabarri se queda. Yo me quedé y él me pasa el examen y yo había perdido el examen. Entonces el profesor me dice, Ulabarri, ¿qué te pasó? Le dije, uy, profe, la verdad no sé. Y el profe dijo, vos perdiste este examen, pero yo sé qué estudiante sos vos. O te colocaste nervioso, o estabas descuidado, o te confundiste, pero yo sé quién sos vos. Él me dijo, volvé a hacer el examen. Ahí, en 10 minutos, hace otra vez el examen. Puso otro tipo de preguntas en el tablero y yo hice el examen, lo gané. ¿Qué te intento decir con esto? El profesor, para llamarme y darme esta posibilidad, sabía que yo era un excelente estudiante, que a mí me eximía y me exoneraba de los exámenes finales. ¿Cómo Américo va a perder este examen? Me dijo, no, presenta esa vuelta otra vez. Y yo lo presenté y lo pasé. ¿Qué te intento decir con esto? ¿Cuál fue la base que tuvo el profesor para darme una segunda posibilidad y decirme, vuelve a hacer el examen con estas 3 preguntas diferentes? ¿Por qué? Porque él sabía que yo en el pasado había sido un buen estudiante. Coloquemos ese ejemplo en la parte espiritual de lo que estamos hablando acá. La tranquilidad no es un asunto del presente. No, señor. La tranquilidad es un asunto del pasado, porque todo creyente que ha hecho las cosas bien con Dios en el pasado, en el presente, puede estar absolutamente tranquilo de que no va a tener ningún tipo de dificultad. ¿Por qué? Porque en un pasado hizo las cosas bien. Amada iglesia, el tiempo presente de hoy algún día se convertirá en el pasado. Y lo primero que Dios hace para podernos bendecir es mirar nuestro récord, mirar nuestro pasado. Si una persona se ha conducido en el pasado bien delante de Dios, es lo primero que Dios mira para poderte ayudar. Entonces, no hay que vivir la vida loca, no hay que gozarse la vida porque esto se va a acabar. No, hay que vivir sabiamente en el presente, porque este presente de hoy, dentro de 5 años, va a ser el pasado. Y si has hecho las cosas bien en ese pasado, podrás recibir bendiciones en ese presente que a día de hoy sería tu futuro. ¿Por qué? Porque en un pasado has hecho las cosas bien. Tranquilidad no es ausencia de problemas. Tranquilidad es que cuando el problema llegue, yo haya hecho las cosas bien en el pasado, porque si he sembrado bien en el pasado, mi presente será promisorio. ¿Qué le dio tranquilidad al Señor Jesús para poder ir a la cruz? Su pasado, lo que se había profetizado de él, el haber hecho las cosas bien. Señor, los que me entregaste, ninguno se perdió. Voy tranquilo a la cruz. Como él actuó bien en el pasado, en el presente no tuvo problema con aceptar la cruz. Mira, las personas que no reconcilien su pasado en Dios no podrán tener un presente saludable. Hoy el Señor nos ha hablado de voluntad, ahí la palabra es propósito. Hoy el Señor nos ha hablado de autoridad y hoy el Señor nos ha hablado de prudencia. Prudencia. Prudencia es todo cristiano que hace el esfuerzo que sea pertinentemente necesario con tal de llegar al fondo. Dejemos de andar haciendo casa sin haber encontrado piso firme, porque si no encontramos piso firme, el día que el ímpetu de la vida decida golpearte, vas a perder todo tu esfuerzo y todo tu trabajo, porque lo que empieza bien en la roca terminará bien, y lo que empieza mal, no terminando sobre la roca, va a terminar muy mal. Aquí no importa si la casa es muy bonita por fuera, aquí importa que la casa tenga una estructura. Y predicaciones como estas, hablando de conocidos de Dios, tiene que ver con eso, con que nosotros entendamos que el propósito, la autoridad y la prudencia siempre van a gobernar a una persona prudente. Reitero, prudencia es cavar y hacer lo que sea necesario con tal de hacer las cosas bien hechas. Nosotros los hijos de Dios no hacemos las cosas de manera mediocre. No, Señor, me resisto a creer eso. En nosotros debe haber excelencia. Entonces, que el Señor nos ayude a través del Espíritu Santo para hacer las cosas de excelente manera. Dios les bendiga, amada iglesia. Oremos por unos minutos. Señor, yo pongo a la iglesia delante de ti. Yo pongo a la iglesia delante de ti, Padre Celestial, porque
Es digno y es santo hacerlo. Tú eres un Dios de orden, tú eres un Dios que bendice, tú eres un Dios que ama. Tú eres un Dios que siempre ha deseado que vivamos en tu propósito, santa y única voluntad. Por eso hoy nuestro corazón se rinde ante ti, para que tú pongas en nosotros más de esa sabiduría que siempre nos has querido dar. Colocamos delante de ti nuestra vida, Padre Celestial, para que tú nos moldees de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu autoridad, de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu prudencia. Pon de esto en cada uno de nosotros, Señor, y permite que nuestra vida, manejando el sentido de las proporciones, trabaje para parecerse más a la tuya, para crecer en la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú haces. Colocamos nuestra dificultad delante de ti, nuestra vida delante de ti, para que tú hagas de acuerdo y conforme a tu propósito en nosotros. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida ponemos delante de ti. Amén y amén, Señor. Iglesia, fuerte abrazo y que el Señor les continúe bendiciendo.